trimestral, que después vamos a ver cómo se arma, siempre es para la cesión, a lo que le tengo que ceder a los diferentes reaseguradores, ya sea a 1, a 10, a 20, a 15, a 7, ¿sí? ¿Ok? Y la diferencia es la retención, pero en la cuenta vamos a ver que solamente vamos a hablar de cesión. En el borderó, en el formato de borderó, que el borderó es el detalle de cada una, las compañías lo pueden hacer de diferente manera. Hay compañías que lo hacen solamente con las columnas de cesión, como lo estamos haciendo nosotros, y otras tienen las columnas de que son suma asegurada retenida, prima retenida, siniestros retenidos. ¿Ok? Pero no haría falta. Siempre es de cara a lo que le cedo a los reaseguradores. ¿Sí? ¿Ok, Eugen? Okay. ¿Y ese porcentaje puede modificarse? No, o sea, no se puede modificar durante la vigencia del contrato. No, me refiero a la repartición. En vez de ser 20-80, puede ser 40-60. Vos negociás, o sea, okay. el porcentaje de retención y de cesión, ¿sí? Primera clave es que tiene que sumar 100%, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cuánto retiene la compañía y cuánto sea el reasegurador? Eso lo pactan cuando va a arrancar el contrato, es parte de la negociación. Y acuérdense que la retención que haga una compañía, que es lo que se queda del riesgo, va en función a qué. ¿Va en función a qué? Que lo vimos. Al capital. Al capital que tenga la compañía. Claro, al capital que tenga la compañía. Por más que los reaseguradores queramos que una compañía retenga el 40%, pero si la compañía no tiene capital, no hay forma de obligarla. No puede. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, O sea que la retención va a depender primero del capital que tenga la compañía, y a raíz de eso la negociación que se tenga va a ser el porcentaje que retiene la compañía más lo que hay que cederle al asegurador. Exacto, o sea, una compañía, me ha pasado que yo digo, no, bueno, quiero que retenga 20% en este contrato, ¿sí? Que sea 20-80. Y la compañía me dice, sí, bueno, todo bien, pero no tengo capital para retener 20%. Si yo no tengo 20%, va a venir la SUPE y me va a decir que tengo que bajar la retención porque no tengo capital. ¿Ok? La retención neta, no la bruta, la retención neta está vinculada directamente con el capital de la compañía, con lo que le exige la SUPER tener de capital. Entonces no le puedo poner, a ver, ya les digo, me ha pasado, que le digo, no, quiero que retenga un 20, un 25, un 30%. La compañía dice, yo lo haría de mil amores, pero no tengo capital, Ro. Yo lo del capital, en función al capital que tengo, puedo retener el 15%, no puedo más. Después vamos a ver, pero eso en una etapa posterior, que eso sí lo podemos hacer, pero hay que introducir otro tipo de contrato. ¿Sí? ¿Ok? Por ahora quédense con el no. ¿Ok? La retención del cuota parte está vinculada con el capital. Después vamos a ver que eso, cuando conozcamos todos los contratos, vamos a ver las combinaciones, ¿sí? Que se pueden hacer. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, muy bien, Neuque. Y la otra consulta es sobre la comisión del REA. Sí. Eso siempre se toma sobre la prima cedida. Sí, siempre. Porque la comisión del REA es lo que te paga, es un porcentaje que paga el REA sobre qué, sobre la prima que vos le das, sobre la prima que le cede la compañía. ¿Sí? Entonces, eso sí, márquenselo porque es uno de los errores que cometen cuando hacen las cuentas. En el ejercicio de las cuentas hacen eso, agarran la prima y le sacan el 20%, pero no, es siempre sobre la cedida. Recuerden, comisión de REA, si me lo paga el REA y yo le estoy dando solamente una parte de la prima, ¿sobre qué me va a pagar la comisión? Sobre esa parte de la prima, porque la otra es prima que se queda a la compañía. Entonces, ¿cómo el reasegurador le va a pagar prima que se queda a la compañía? Razonen, o sea, tengan eso de razonar cuando van a hacer, ¿sí? Por eso es importante, las cuentas trimestrales, si tienen los conceptos bien, no hay forma de equivocarse. Ahora, si llegan con los conceptos más o menos, es ahí donde le pifian. Porque en comisión de REA, si ustedes si tienen bien el concepto y se ponen a razonarlo, no pueden confundirse. Si lo aprenden de memoria, ahí es donde se confunden. O no tienen bien el concepto, ahí se confunden. ¿Ok? ¿Estamos?
¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, Euge. ¿Alguna pregunta más, Euge? No, profe, esas dos me había anotado porque estaba en duda y quería confirmarlo si era realmente así. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? De todo lo que, o sea, de lo que venimos viendo de proporcional y todo eso. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. A ver, muchachada. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos a ver. A ver, chicos, ¿cuál estaba haciendo? A ver, ¿dónde la guardo la planillita? A ver si es esta, muchachos. Sí, es esta. 13 de abril. Sí, es esta. Bueno. Ah, bueno, ya habíamos llegado a hacer la cuenta, ¿no? Sí. Que ahí ya la tengo armadita la cuenta. Sí, profe, había quedado terminado ahí cuando habíamos llegado. habíamos cedido el cuatrimestre 1. Ok, perfecto, acá, listo. Bueno, entonces ya habíamos armado la cuenta, ya habíamos hablado de las cuentas originales y las cuentas residuales, ¿sí? Ok, ya les había explicado cómo son los trimestres, ¿no? Sí, si llegué a esto es porque les expliqué las cuentas. Bueno, esta parte la entendieron bien, ¿sí? ¿O no? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, el cuotaparte, como verán, es muy sencillito. O sea, no hubo mayores problemas con eso. A ver, esperen, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Oh, ¿qué tecla será? Que no me permite moverme en la planilla. Ufa, la bloqueé. Profe, en el teclado. Sí, arriba, ahí el está. F12. Sí, Ahí está. Ahí, sí, gracias, ahí. Porque no me nada. puedo mover con el cursor. Se me mueve solamente visibiliza la pantalla. Claro, bárbaro, gracias. Bueno, entonces, esto está aprendido y entendido, ¿no? ¿Sí? Así tal cual puede llegar a ser el práctico del final, ¿sí? ¿Ok? Ustedes con esta planilla pueden practicar qué es lo que quiero que hagan, ¿sí? O que me gustaría, aunque sea una práctica. Háganse otra hojita, cópiense esto tal cual y cámbiense los montos. Con cambiar la retención, con cambiar el límite y alguna que otra fecha, ya pueden armarse, ¿sí? Un ejemplo ustedes, ¿ok? Yo con ustedes conjuntamente hacemos este ejemplo, Pero estaría bueno que ustedes practiquen, háganse aunque sean 2 o 3 pólizas, ¿sí? Para ver si realmente quedó bien el concepto, porque ahora todos lo sabemos, todos lo entendemos, porque lo estamos haciendo juntos, El problema después en el final que no estamos juntos, Entonces, estas planillas les tienen que servir también para practicar y hacer millones de prácticas y hacerse, o sea, trampitas ustedes mismos, ¿sí? O sea, poner fechas diferentes, fecha de emisión diferente. ¿Y qué pasaría con esta cuenta? ¿Qué pasa si la profe me pide hacer esta cuenta, pero donde yo cambié los límites, cambié la retención, cambié la comisión, cambié fechas de emisiones? ¿Qué pasa con la cuenta? ¿Ok? Bueno. Al ladito de este archivo tenemos lo que es algo de excedentes, ¿sí? Vamos a ver un poquito este contrato que si bien está en desuso, como ya lo mencionamos, ¿sí? Puede haber en algún momento todo puede volver, como pasa a veces con las cosas viejas, ¿sí? Que después vuelven, Entonces, nada, para que se entienda mejor cuál es el funcionamiento y la diferencia de un cuota aparte. ¿Se acuerdan? Este tipo de contrato era para puntas de riesgos, son contratos desbalanceados, ¿sí? ¿Se acuerdan de todas los ítems que vimos con respecto a los excedentes? Y también son muy diferentes en cuanto a cómo armo un bordero o cómo armo. La cuenta trimestral va a ser lo mismo, pero tengo que tener muy claro y saber muy bien cómo establecer la suma asegurada cedida, la prima cedida y el siniestro cedido.
porque ahí es donde cambia de lo que yo venía haciendo, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo armé acá, habla de una retención de la compañía de 3 millones de pesos. Ya, primera diferencia, ya no habla de porcentajes, ¿sí? Ya hay un monto, que era una de las características de estos contratos, ¿sí? Y habla de una cesión al reaseguro de 50 plenos, que eran los plenos de retención, ¿sí? Era el monto hasta el cual retiene la compañía esa retención neta, se lo queda. O sea, en este caso, hasta 3 millones de pesos, la compañía, de suma asegurada, la compañía se lo queda. No lo cede al reasegurador. ¿Qué pasaría en el cuota aparte? Sí lo cedería 20-80. ¿Estamos? Bueno. Entonces, la cesión al reaseguro se hace en función a plenos de retención. Monto, cantidad de plenos de retención. Acá dice que son 50 plenos de retención. Entonces, ¿cuál va a ser el límite del contrato? Va a ser el pleno de retención de la compañía, o sea, de la retención de la compañía por 50. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el límite del contrato, del reaseguro? 150. ¿Cuál es el límite total de suscripción? Otro tema importante acá, en el excedente hay que tener bien claro si en el límite del contrato está incluido o no el pleno de retención. ¿Sí? Entonces, el límite de suscripción que tiene la compañía de suma asegurada son 153 millones de pesos, del cual 3 millones queda a cargo de la compañía y 150 se pueden ceder al reaseguro. ¿Estamos? Cosa que antes no vimos nada de eso. El límite era el límite del contrato y repartíamos 20-80. No había que establecer estos plenos de retención. Entonces, esta es la primera gran diferencia en el funcionamiento, ¿sí? En el funcionamiento con respecto al cuota aparte. ¿Estamos? ¿Esto está aprendido? ¿Entendido? Si yo acá cambio el pleno de retención y pongo que son 10, ¿qué va a pasar con el límite de reaseguro? Va a quedar en 30 millones. 30 millones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la capacidad del reaseguro, ¿sí? Del límite del reaseguro, va en función entonces a la cantidad de plenos que el reasegurador esté dispuesto a otorgar. Y entonces el límite de suscripción es el límite total, entre el pleno de retención y el límite del contrato. Bueno, vamos un poquito a algunos ejemplos que están acá y vamos a, si quieren podemos agregar algunos más, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con la vigencia de las polis? ¿Cómo vamos a hacer todo esto que habíamos visto, los pasos que vimos en las cuentas del cuota aparte, para armar qué se cede y qué no? La primera parte va toda igual. ¿Qué significa? Que yo agarro esta póliza. Aquí vamos a sacar los amarillitos. Vamos a sacar esto y vamos a hacer todo nosotros, como hicimos en el otro caso. Acá. También el inicio de contrato. ¿Cómo? ¿Cómo? También la fecha de inicio del contrato. Claro, hicimos, este contrato es 1 de julio 2022 al 30 de junio 2023, es un contrato actual, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a agarrar la primera póliza, vamos a hacer los mismos pasos que hicimos para armar la sesión y la cuenta en el cuota aparte. Los primeros pasos son todos iguales, ¿sí? ¿Qué hago primero? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, leo el contrato, ¿sí? La vigencia. Leo bien cuál es el pleno de retención y la capacidad. Tengo bien claro estos números. Y una vez que tengo claro eso, voy a agarrar cada una de las pólizas. Y lo primero que me fijo, ¿qué era? El inicio de la póliza. La primera póliza tiene inicio 19 de septiembre 2022 al 19 de septiembre 2023. Entonces, esta póliza, puedo volcarla, cederla. Vayan viendo las palabras. Volcar al contrato, ceder al contrato. ¿A este contrato de excedentes por inicio de vigencia de póliza entra o no entra? Sí. Entra. Sí. Perfecto. Entonces, me lo marco. Vamos a hacer todos los pasos, ¿sí? Yo sé que por ahí esta parte resulta media aburrida, pero es
es lo que tenemos que hacer y es lo que van a tener que hacer ustedes. Y cuanto más practiquemos, más van a tener los pasos aceitados. Bueno, ya terminamos esta póliza, entonces, que va a ser volcada, cedida a este contrato, ¿sí? Vamos a la segunda póliza. 28 de agosto del 2018. Inicio de vigencia de póliza. No se puede. No, nada que ver, ¿sí? Quedó acá colgada, será algún endoso, vaya a saber por qué quedó esta póliza. Vamos a ponerle 01 o 03 para que sea un endoso, ¿sí? Viene de otra póliza, vaya a saber de otro contrato. Este posiblemente venga de otro contrato, por ejemplo, que en el 2018 tuvo un cuota aparte, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otra póliza, así les quedan 2 pólizas como mínimo. Agréguenlo si quieren ustedes, por favor, si pueden. 10 de agosto 2022 al 10 de agosto 2023. Esto se emitió, bueno, ponemos que se emitió en agosto, vamos a poner el 18 de septiembre 2022. Y la suma asegurada vamos a poner que son 36 millones de pesos. Y la prima, vamos a poner que es 235, 400. ¿Ok? Pónganse, si pueden, por favor, si tienen la planilla, este ejemplo, por favor. Profe, puso la misma póliza que arriba. Sí, ahí lo estoy cambiando, ya lo estoy cambiando. Perdón. Ya. Mira, me leíste la mente porque estaba justo en eso. Ahí está. ¿Sí? Como para tener un ejemplo más. Bueno, un endoso perdido de otro contrato del 2018, vas a saber qué es. Bueno, vamos a esta póliza. Por lo pronto, esta no estaría. No me interesa analizarla. Bueno, vamos a la próxima póliza, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esta póliza? ¿Entra o no entra en el contrato? Sí, esa entra. Entra, perfecto. Vamos a marcarlo. Bueno, y vamos a hacer una más. A ver, vamos a hacer una pequeña... una pequeña trampita. Pero no de mala, para que ustedes practiquen, si no, es como que después lo ven y no saben... Tiki. Vamos a poner... el 12 20. Esperen, ustedes vayan agregándolo en la planilla que ustedes tienen, ¿sí? Por eso puede haber millones de ejemplos, Por eso está bueno que ustedes tengan la planilla y ustedes mismos se vayan armando. Bueno, vamos a poner... Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno. A ver, vamos a ver qué pasa con esta póliza. ¿Ok? Ustedes no lo hagan de memoria, razónenlo, como lo hacemos acá. Bueno, este es un endoso, ¿sí? Un endoso a qué? A una póliza original, a la 520-145, ¿sí? Bueno, la vigencia de ese endoso es 10 de enero 2023 al 19 de septiembre 2023. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo lo tengo que mirar este endoso? Tengo que ver los de la póliza original, que sería la 1, la del 5 del 10 del 2022. Sí. Ok. Que es el endoso ¿sí? Sí. Ok, entonces, este endoso, si bien cae, pero no tengo, o sea, ¿me interesa la fecha de inicio del endoso? Sí, es el 10 de enero del 2023. Pero no me tengo que fijar eso, porque me tengo que fijar si esta póliza, que no es la original porque es el endoso 1, el endoso 0, si fue volcado o cedido a este contrato. Eso es lo que me interesa. ¿Ok?
Entonces, esta póliza sí fue volcada a este contrato. Entonces, este endoso, por ende, ¿sí?, va volcado a este contrato. Si yo a este endoso le digo, supongamos que sea 1 de julio 2023, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este endoso? Ustedes van a decir, no, este endoso ya, si miro la vigencia del endoso, no entraría, porque es 1 de julio 2023. Pero no va por la vigencia del primero, del original. Claro, exactamente, ¿sí? Como la póliza original fue volcada a este contrato, no me interesa que la vigencia del endoso no calce dentro de la vigencia del contrato. Puede ser una extensión, supongamos, algún aumento, alguna disminución, alguna inclusión. Entonces, en este caso, si yo miro la vigencia del endoso, van a poner que este no va. Porque Yo eso no te entendí. ¿A dónde lo viste? O sea, sí es en 2-1, pero ¿a dónde lo viste como para que entre? No me di cuenta. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? La premisa de los contratos proporcionales, allá cuando vimos las características, Claudio, acordate que una de las características era que los endosos de las pólizas siguen a la póliza original. Sí, eso sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto es un endoso 1 a la póliza 520-145. La póliza original es esta, que tiene vigencia 19 de septiembre 2022 al 19 de septiembre 2023. Ah, está bien, ahora entendí. ¿Okay? Está bien, el mismo número de póliza, está bien. Exacto. Ustedes tienen que mirar esto, por eso ustedes tienen que prestar atención a todo, porque yo les puedo poner un ejemplo así. Y muchos lo que hacen es decir, no, esto no va. No lo ponen, no lo vuelcan. Dicen que no va al contrato, no va cedido al contrato. Y sí va cedido al contrato. No va por inicio de vigencia del endoso, porque es 1 de julio 23. Pero como es un endoso, sí va volcado a este contrato, porque la póliza original fue cedida a ese contrato. Distinto es si yo le cambio acá y le pongo que esto es la vigencia, si yo cambio este endoso y digo que la vigencia es 1 de julio 2024 y digo que la póliza es, no sé, la 525.641/0. Entonces ahí sí ustedes pueden decir que no. Claro, sí. ¿Sí? ¿Ok? Endoso 0. Perfecto, ¿Sí? gracias. Si yo le pongo así, sí. Ustedes me ponen, no, esta póliza no va cedida. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es que les digo que ustedes tienen que analizar bien cada una de las pólizas, porque esto es el quiz. Si esto lo hacen mal, la repartija está mal, obviamente la cuenta la van a hacer mal y las sesiones la van a hacer mal. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, no me acuerdo qué vigencia puse acá, no me acuerdo ya. ¿10 de febrero del 2023 puede ser? No me acuerdo, chicos. La verdad que no me acuerdo qué vigencia. Sí, creo que era enero, pero lo mismo. ¿Enero? Ok. Enero había puesto. Perfecto, así les queda igual como lo tienen ustedes. ¿Ok? ¿Se entendió este jueguito, chicos? Esto es el ABC. Con esto también ustedes se pueden cambian la fecha a la que quieren. Y después van practicando con respecto a la vigencia del contrato, si va o no va. Bueno, ya tenemos individualizado que estos 3 casos van. Ahora vamos a ver cómo van y de qué forma van. ¿Ok? Bueno, vamos a la primer póliza. ¿Sí? La primer póliza, 19 de septiembre de 2022, 19 de septiembre de 2023, ya lo tengo, va volcado, cedido a este contrato. Suma asegurada. La suma asegurada de esta póliza son 56 millones de pesos. Ahora bien, voy al contrato y comparo estos 56 millones de pesos. ¿Contra qué? Contra la retención de la compañía. Exactamente, ya no tengo para hacer 20-80, ya no me es tan fácil que hago 20-80 y ya lo tengo rapidito. No lo voy a tener tan rápido, inmediato acá. ¿Acá qué va a pasar? Acá sí es importante
tener suma asegurada retenida, prima retenida, suma asegurada de REA, prima de REA y porcentaje de retención, porque vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, tercer paso es establecer cuáles son los montos de retención y los montos de cesión. La retención no puede ser modificada, es fija, siempre es 3 millones, es el pleno de retención, no le puedo adjudicar otra cosa que no sea el pleno de retención. O sea, siempre va a ser esto, nunca va a cambiar. ¿Sí? ¿Ok? Y esto no me importa, quiero que lo hagamos juntos esto. Así que voy a borrar todo esto para que no le salga automático. Después lo vamos a volver a hacer y va a quedar las fórmulas y todo. Bueno, entonces acá, suma retenida, nunca puedo poner nada más que el pleno de retención. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a, no completamos esto todavía, vamos a la suma cedida. La suma cedida, ¿qué va a ser? Fíjense si le aprieto F12, ¿qué va a ser? La suma asegurada total menos el pleno de retención. Porque esto es fijo, es lo único que es fijo, los 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuánta suma asegurada sería el reaseguro? La diferencia, 53 millones. ¿Estamos? Hasta acá parecería sencillo. Sí, sí. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo necesito, ¿cómo les parece que puedo hacer? Esto lo voy a borrar también. ¿Cómo les parece que hacemos la prima? La suma asegurada ya está, fue fácil. Pero yo tengo 123 millones, 123 mil pesos. Pero esos 123 mil pesos es para el 100% de la póliza. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé qué prima retengo y qué prima cedo? Ahí tendrías que sacar sobre el plano de retención, ¿no? Algún porcentaje. Exacto, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es la cuenta? Ven que acá hay una columna que antes no la hacíamos porque no nos interesaba. ¿Por qué? Porque sabíamos que siempre era 20-80 acá. ¿Para qué íbamos a hacer esa columna adicional? Si es 20-80 todo. Vieron que acá no teníamos nada más que 20-80, 20-80. Pero acá necesitamos datos adicionales porque si no, no podemos avanzar. Con la suma asegurada sí, pero con la prima no. Estamos estancados. Entonces, como decía Claudio, ¿qué les parece, Claudio, qué es lo que tenemos que sacar entonces? Y los 3 millones, ¿a cuánto Exacto, equivaldría de la prima? ¿Qué porcentaje sería de la prima para después restárselo? Supongo yo. Puede A ser ver. que haya que hacer el límite del contrato dividido por retención de la compañía, eso nos da el porcentaje de retención. El porcentaje de retención, a ver, volvelo a repetir, Mauricio, ¿qué sería? Y yo harías la retención que hace la compañía, que son 3 millones, sobre el límite del contrato. ¿Por qué sobre el límite del contrato? Porque eso me va a dar el porcentaje que la compañía retiene para ese caso, Pero pará, ¿te parece que eso, vos decís que lo hagas sobre qué? ¿Sobre 153? ¿Por 153 millones? No, el límite del contrato, no el límite de suscripción. ¿No es sobre la 150. suma asegurada? 3 A ver, millones 156. ahí va, paramos, a ver, para un chiquitín, Claudito, vamos a razonar todo, que vas bien orientado, Claudio. Vamos a ver por qué Mauricio piensa que lo tenemos que hacer sobre el límite. ¿Ok? Ah, no, porque lo voy a hacer, eso sería general para todo, y no voy a hacer, no, está bien, olvídense. ¿Ok? ¿Qué me interesa claro. saber? O sea, No, de los 56... de esa póliza puntual. Claro, Esta es ¿sí? póliza por póliza, no es como la otra. Claro, ¿sí? Ahí estuvo acertado Claudio. Me interesa saber, sobre cada una de las pólizas, qué porcentaje retuvo la compañía y qué porcentaje cedí, pero para cada una de las pólizas. En el caso que vos querés hacer, es en el caso que hubiera una póliza que superara la capacidad del contrato. Ahí sí tengo que ver, primero hacer la cuenta de cuánto monto voy a volcar a este excedente y sobre el límite del contrato excedente, ¿sí? Para saber después qué mando facultativo o algo. Sí, está claro. Pero está si claro. no, sobre el límite no, porque estos fueron 56 millones de pesos. Nada que ver con el límite. ¿Ok? Está bien. ¿Todos entendieron? Entonces, acá lo que tengo que saber es qué proporción
retuvo la compañía en porcentaje y qué porcentaje es el cedido. ¿Y cómo hago el porcentaje cedido? Los 3 millones sobre los 53. Exactamente. Sobre los 56, perdón. ¿Sí? ¿Ok? No quiero que me... Está tan automático que con tanta fórmula que aparece fórmula por todos lados. Entonces acá, recién ahora sé qué a nivel de porcentaje, no a nivel monto. Monto ya lo sé, pero necesito el porcentaje ¿para qué? Para repartir la prima y para repartir los siniestros si lo hubiese. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen los porcentajes? Me dice que de esta póliza, en porcentaje, no en monto, en porcentaje la compañía retuvo el 5.36 y cedió, volcó a este contrato excedente el 94.64. Entonces, No, pero ya recién... directamente lo redondeé al 5% para que sea más fácil, pero bueno. Bueno, como quieras, vamos a tener una pequeña diferencia en la cuenta después, pero... Es que si lo achicás te queda directamente, te lo hace solo el Excel, te lo deja solo en 5%. Pero si lo agrandás. Bueno, ok, lo dejamos con 2 decimales, ¿sí? Y vos dejalo con lo que quieras. Yo después me doy cuenta. La diferencia, ¿te acordás que la clase pasada fue que la diferencia era demasiado y nos dimos cuenta que algo estaba mal? ¿Sí? ¿Ok? Sí, Esto va a pasar. Sí. La diferencia tiene que ser muy pequeñita, yo me doy cuenta. Una cosa que dé la cuenta de 150.000 pesos y otra cosa que dé 50.000. Ahí ya quiere decir que hay otra cosa. ¿Está? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos con la retención. Con estos porcentajes, recién ahora estamos en condición de ¿qué? De repartir estos 123.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la prima retenida? Va a ser los 123.000, ¿por qué? Por los 56.36. ¿Cuál va a ser la prima cedida? Va a ser esto por los 123.000, ¿ok? Sin estos porcentajes yo no sabría cómo cedo la prima. Solamente cedo suma asegurada. Ni que hablar si tengo siniestros. ¿Qué pasaría si esta póliza tiene un siniestro? Lo que necesito son estos porcentajes. Si no, no puedo repartirlo tampoco. Entonces, fíjense todos estos pasos que se van agregando para cuando es excedente. Ya no es tan fácil que es todo 20-80. Estos porcentajes van a ver, ahora con los otros ejemplos, cómo cambian, nunca son fijos. No es que para todas las pólizas voy a aplicar el 5.36 y el 94.64. Para esta póliza puntual. Vamos a ver que para las otras pólizas es otro cantar. Entonces, a nivel porcentaje, no hay un porcentaje fijo. Lo que hay son montos fijos, que son los plenos de retención. Y tanta cantidad de plenos de cesión. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, vamos con el segundo ejemplo, chicos. Bueno, esta póliza tiene 36 millones de pesos, con una prima de 235.240. ¿Qué pasaría con esto? Con esta, por ejemplo. 3.600.000, profe, puede ser, en vez de 36. No, 36 millones puse acá. Ah, copié mal yo. No, no pasa nada. La suma asegurada retenida siempre sigue siendo la misma, dijimos, ¿no? Exactamente. Muy bien, Claudio. Acá no le puedo poner otra cosa que los 3 millones. No hay otra cosa. Más que 3 no puede retener. ¿Sí? Y entonces acá en suma cedida, ¿qué va a ser? Vuelvo a hacer los 36 menos los 3. 33 millones. Ok, muy bien. ¿Qué necesito para continuar? Necesito primero sacar los porcentajes, ¿sí? De retención y de cesión. Sí. Entonces, ¿qué hago? Primero voy a hacer la misma cuentita. Los 3 millones dividido los 36. 36 millones. Sí. Fíjense cómo cambió el porcentaje. 8,33. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está? Nada que ver con el de arriba. O sea, no me sirve. ¿Y cuánto es lo cedido? Los 33 sobre los 36. Fíjense cómo cambia. ¿Sí? Fíjense la compañía tener que hacer esto con cada una de las pólizas. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Vamos con entonces ahora que nos toca hacer la prima, ¿sí?
La prima retenida que va a ser los 8.33 por los 235, exacto, muy bien. Esto por los 2. ¿Estamos? Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver este caso. Este caso aún se complica más la historia. ¿Por qué? Porque es ya cedí y ya... Claro, ya cedí, ya retuve lo máximo que se puede, o sea, que son los 3 millones. ¿Sí? Entonces, para estos casos, a veces hay dos Perdón, Rosana, sí. No te entendí. ¿Por qué ya está retenido? No te entendí este caso. Porque acordate que este es un endoso a la póliza. La 520-145-0 estamos acá. Y ya dijimos claro, que la compañía retiene los 3 millones, ya no hay... Ya está. Ya con la póliza original ya saturó su retención. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué va a pasar con este caso? ¿Sí? Este caso, lo que va a pasar es que todo va a ir a la cesión del reaseguro porque ya saturé, ¿sí?, la capacidad de pleno de retención. O sea, le cedo todo, los 20 millones y la prima le cedo los 65.000. Exactamente, ¿sí? Pero para todo eso, fíjense que la compañía tuvo que detectar que este es un endoso, preguntar esta póliza original cómo fue cedida, si ya se saturó el pleno de retención, ¿sí? O sea, es todo un trabajo adicional o preguntas adicionales, ¿sí? Que en el cuotaparte no hay problema, porque el cuotaparte, nada, es un endoso, no superó el límite del contrato, listo, 2080 también. Acá no es así. Acá, si ya saturé el pleno de retención y no saturé la capacidad del contrato, va todo al pleno de retención. Porque ya el pleno de retención ya está, no hay más que retener. ¿Sí? Entonces, este caso va enteramente, ¿sí?, va como cedido, ¿sí? Esto lo cedo todo, con lo cual la prima también la cedo todo. Y acá quedaría 0 y 0, ¿sí? Y acá quedaría 0 y 100% cedido. ¿Ok? Ok. Hay que tener cuidado con los endosos en excedente. Hay que tener cuidado con los endosos. En la parte de excedente es bastante pesado el tema de los endosos, por esto que les digo, porque hay que ver en qué, o sea, si ya saturaste, y esta tiene un endoso, supongamos que tenga otro endoso, ¿sí? También va al 100%. Puede después venir un siniestro y hay que detectar si ese siniestro entró dentro de la póliza, del vencimiento de la póliza original, o entra dentro del aumento. Y en función a eso ver, o sea, es bastante tedioso los excedentes, por eso hay muy pocas compañías que lo toman, que hacen contratos de excedente. ¿Ok? ¿Sí? Una pregunta, una misma póliza, ¿puede tener una parte que sea cuotaparte y otra parte que sea excedente y otra, o es toda, se hace de una manera o se hace todo de otra, ¿no? No, las pólizas pueden tener varios reaseguros cubriéndolas, siempre va a depender de qué, del límite del contrato. Si el contrato cuota aparte, la suma asegurada, no entra toda la suma asegurada dentro del cuota aparte, o sea, no puede ser volcada, si hay un excedente, se va al excedente, lo que exceda. Y si no alcanza ese excedente, se irá a un facultativo. Va a depender de la suma asegurada. Si la suma asegurada es muy grande, lo más posible es que si la compañía tiene un cuota aparte, va primero al cuota aparte porque es obligatorio. Lo que no entre, si no tiene contrato de excedentes, va a un facultativo. O sea, se manda ese negocio puntual a otros reaseguradores, pero para ese negocio puntual, no para toda la cartera. Ok. Pero en el curso nosotros vamos a ver así de esta manera. En el curso vamos a ver
toda la variación de contratos y de facultativos que pueda haber en una colocación. Después vamos a ver las combinaciones. Ah, ok, está bien. ¿Estamos? Se va complicando. Sí, y Euge es testigo que se va complicando esto, ¿no, Euge? Doy fe que doy sí. fe. Bueno, por eso es importante, y insisto tanto y repito tanto, que vean esto, que entiendan esto, porque después cuando cambiamos de contrato y cambiamos a facultativo, ¿verdad? Ya no saben ni dónde están parados. Porque lo que yo digo siempre, mi materia no es más ni menos importante que todas las materias que ustedes tienen. El problema que tiene Raseguro que tiene toda una práctica y un tecnicismo que ustedes no vienen viendo. Las pólizas, ustedes de auto, de incendio, seguro técnico, pero no dejan ser pólizas, ¿sí? Suma asegurada, prima, premio, comisión, ¿sí? Derecho de emisión, cláusulas generales, particulares, ¿eh? Lo que cambia un poco es el bien y algún clausulado, ¿está? Pero en esta materia es todo prácticamente nuevo en cuanto a su funcionamiento y a su lenguaje. Y ahí es donde empieza la dificultad. ¿Ok? Bueno, yo por lo pronto a mí me interesa que del excedente, ya les aviso que no les voy a complicar con una práctica de excedente, ¿sí? Va a haber práctica de un proporcional cuota parte, ¿sí? Pero sí hay preguntas del excedente. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo se aplica? Generalmente, ¿cómo se combina un excedente? Eso sí, no les voy a complicar con esto. Lo estoy haciendo estos ejemplos para que ustedes vean la diferencia. Nada más. No los voy a complicar en el final con una práctica de esto. Pero sí hay preguntas del excedente. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia con un cuota parte? ¿Cuándo se aplica? ¿Ok? Eso sí. Okay. Así que hay que estudiarlo de la misma forma que se estudia el cuota parte. Bueno. La compañía tuviera este contrato, ¿sí? Estas pólizas y este tipo de contrato, así quedarían las cesiones y las retenciones. Lo que me interesa que tengan en cuenta, y una de las diferencias es esto, que los porcentajes de retención y cesión nunca son iguales en ninguna póliza. Es muy raro que se repita el 5.36. Tienen que haber pólizas de 56 millones. ¿Sí? Pero si no, nunca se va a repetir. Y tampoco se va a repetir lo de 833 con 91,67. Eso es lo que me interesa de esto, que vean lo diferente del funcionamiento. No que se compliquen con toda esta mecolanza. Con que entiendan, con que hagan bien el práctico del cuota parte, ya me encuentro feliz. ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Y vamos al tema del siniestro. Vamos a ver qué pasa con este siniestro, ¿sí? Hubo un siniestro que afectó a la póliza 520-145/0, que fue el 25 de octubre del 22, ¿sí? Por 10.000 pesos. ¿Qué pasaría con esta...? La fecha de pago entra en el contrato. La fecha de pago entra en el contrato. Pero, ¿por qué saltamos? ¿Por qué miraste eso, Claudio? Soy Mauricio, pero se mira la Mauricio, fecha de pago. Perdón. En el cuota parte mirábamos la fecha de pago, habíamos dicho en la teoría. La fecha en la que se paga el siniestro, si entra en el contrato de vigencia del reasegurador. Sí, pero consulta, pero la vigencia del contrato es del 1 del 7 del 22 al 30 del 6 del 23, y la fecha de pago es el 15 de diciembre del 18. Quedó mal acá. Vamos a cambiarlo. Quedó mal la fecha cambié la fecha seguramente de esto para hacer algún ejemplo y me quedó mal. Ahí está. Ahí cambié la fecha, porque decía 2018. Ah, yo tenía 2022 solo, no lo voy a corregir. Ah, bueno, no sé. Bueno, ahora quedó 15. ¿Qué fecha de 22 tenés? 15 de diciembre de 2022. Ah, bueno, listo. Le puse de casualidad. Bueno, ahora le cambié la fecha, porque decía 2018. Se ve que... Y cambié la fecha de siniestro para explicar algo y me quedó la fecha de pago del 18. ¿Ok? Bueno, ahora estamos todos en sintonía. Fecha de pago 15 de diciembre 2022.
¿sí? Sí. Y la fecha del siniestro fue 25 de octubre de 2022. Mauricio, ¿por qué miraste la fecha de pago ya de una? Y yo miro la fecha de pago, porque es lo que se toma la fecha de pago para ver si entra o no en el contrato del reasegurador. Profe, No, ¿no se toma que la tiene la fecha de pago para saber cuánto se recupera? No, vamos otra vez. Está bien, la fecha de pago la vamos a tomar, pero la tomamos ya casi a lo último. ¿Para qué era? Para saber, les cambio para que ustedes recuerden, para saber en qué cuenta trimestral lo voy a recuperar. Para bien. eso me interesa la fecha de pago. Listo. ¿Está? Para saber si la pongo en la primer cuenta, en la segunda, en la tercera, en la cuenta residual, ¿dónde se va a recuperar ese siniestro? Pero no es lo primero que tengo que mirar. ¿Estamos? No, la fecha de ocurrencia en realidad sería. Claro, exactamente. Si Lo que cae tengo. en el contrato. Claro, no, tampoco eso. ¿Quién habló recién? Matías. Mati, tampoco eso. Vamos. Vuelvan a anotarse los pasos, chicos. Vuelvan a anotarse los pasos. Vamos. Fecha de siniestro 25 de octubre 2022. ¿Qué hago primero? O sea, lo primero que tiene que pasar es que esta fecha de siniestro esté cubierta por alguna póliza. ¿Ok? Está cubierta por la póliza 520-145-0. ¿Por qué? Porque la póliza inició el 19 de septiembre de 2022 y el siniestro fue el 25 de octubre, casi un mes y pico después. Listo. Ya sé que entra en esta póliza. Entonces, si entra en esta póliza, automáticamente entra en el contrato. Porque no es la fecha de siniestro lo que me importa para saber si lo vuelco, lo recupero de este contrato o no. ¿Estamos? Porque fíjense lo que pasa. Fíjense, háganme acordar esta fecha, ¿sí? Pero yo les voy a cambiar algo. Les voy a poner 18 de agosto, algo futurista, ¿no? Y lo recuperamos, no sé, el 1 de septiembre del 2023. Algo futurista. Supongamos que ya estamos en septiembre. ¿Qué pasó? O sea, si yo le pongo esta fecha y miran el contrato, ¿qué pasó? No debería estar. No, Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Entra en esta póliza la fecha de siniestro? Sí. Sí. Sí, en la Sí, vigencia. entra. Entonces ya no me interesa si la fecha de siniestro entra o no. Si esta póliza fue volcada a este contrato, automáticamente el siniestro lo recupero de este contrato. Guarda Listo. con eso. Listo. Pero en esa parte no sea tramposo. Puedo, o sea, Yo me voy a maría tratar de un poquito poner, acá. pero si yo les pongo trampas, pero si ustedes lo tienen Va a ser aceptado, tramposo. no hay trampa que los pueda perjudicar. Porque después vamos a ver que cuando cambiemos de contrato, ahí sí me interesa la fecha de siniestro. Por eso les digo, en este no. Fecha de siniestro, lo que me interesa es para saber en qué póliza lo calzo. Una vez que calcé en qué póliza es, me interesa esa póliza, a dónde la volqué, en qué contrato de reaseguro lo volqué. Y ya no me interesa más nada. Cuando cambiemos de contrato va a ser todo lo opuesto, todo lo opuesto, ¿eh? Por eso me interesa que esto lo tengan así, porque después cambiamos y damos un giro. ¿Estamos? Está claro, está claro. Y nuestra, o sea, fíjense, con cambiar una fecha sola, todo lo que le generé, y hubieran hecho mal la cuenta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Okay. Entonces, si yo les pusiera algo así, este siniestro, después lo que tienen que fijarse en qué cuenta trimestral. Si yo les pido la cuenta trimestral de 1 julio 22 al 30 de septiembre 22, ¿qué va a pasar con este siniestro? ¿Va a estar en la cuenta? Si yo les pido la cuenta, piensen bien, no contesten rápido. ¿Qué fecha si dijo? Yo les pido, espera un poquito. Si yo les pongo que me hagan la cuenta julio 23, septiembre 23. En esa Q sí, porque justo Perdón, septiembre, en 1 de esta sí. septiembre.
Ok, si yo les pongo, hagan la cuenta, el primer trimestre de este contrato, y les pongo que hagan la cuenta julio 22, septiembre 22, y ahí no. el primer... exacto, ¿por qué no, Mauricio? Porque no entra en SQ. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no entra en SQ? Por la fecha de pago. Por la fecha de pago fue Por la un año fecha después. de pago, ahí está. Ahí está cuando miren, cuando tienen que mirar la fecha de pago. O sea, hacemos todo, pero no lo volcamos en la información. Exactamente, sí entra en el contrato, sí, entra en el contrato, pero no en el trimestre que yo le estoy pidiendo que armen la cuenta. Claro, no se vuelca ahí. Así que guarda, no lo hagan automático. Igual eso tampoco lo hago. No, mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué? Eso tampoco lo tome así. No, pero que si yo no lo tomo así, ustedes lo hacen todo automático. Fíjense cómo caían en todas las trampas cayeron. Y es lo que ustedes tienen que evitar. Eso, ¿saben cómo se evita eso? Si ustedes tienen bien, pero súper aceitado todos los conceptos, cómo es un cuota parte, cómo se reparte, qué tengo que mirar, los pasos a seguir. Todo se evita con eso. Profe, consulta. Entonces, cuando es la fecha del siniestro, primero se mira la fecha del siniestro para ver si entra dentro de la vigencia de la póliza. Claro, los siniestros, eso por concepto de seguro. Sí. ¿Qué pasa cuando un siniestro, el asegurado va a reclamar y la compañía dice, no, pero discúlpame, vos no renovaste la póliza? Entonces, si el siniestro no calza dentro de la póliza, ya no tenemos, a nivel de reaseguro ya no hay más nada que discutir. Ni siquiera pasa el filtro del seguro. ¿Está? Ok, y el segundo paso sería, una vez que ya vemos que está dentro de la vigencia de la póliza, ver la fecha de pago. No. ¿O en qué trimestre calza? No. El segundo paso sería determinar si esa fecha de siniestro calzó en la póliza y si esa póliza fue volcada a este contrato que estamos viendo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Si la marcaste antes Okay. como póliza cedida a este contrato. El tercer paso, ya una vez que tengo todas las pólizas determinadas, qué va, qué no va al contrato, me concentro en qué trimestre me está pidiendo la profe que arme la cuenta trimestral. Me está pidiendo julio 22, septiembre 22. Ok, entonces voy a armar prima cedida. Después siguen los mismos pasos. Prima cedida, bueno, julio 22, septiembre 22. Bueno, ahora me fijo, ¿qué fecha de emisión de póliza? ¿Cuál voy a volcar y cuál sí y cuál no? Esta, por ejemplo, le vamos a cambiar la fecha, si les queda bien. Claro, se ve que hice una mezcla de... Ah, porque esta no iba. Bueno, esta, por ejemplo. 18 de septiembre 22. ¿Ok? Bueno, esta póliza, si yo le pido que haga la cuenta julio 22, septiembre 22 y fue emitida en 18 de septiembre 22, ¿va a entrar en esta cuenta, sí o no? Sí. Sí, entonces ya tienen esta cuenta, esta póliza ya saben que va a la cuenta. Vamos a ponerla en verde, qué sé yo. Van con la siguiente. Esta fue emitida el 12 de febrero 2023 y la profe me está pidiendo julio 22. No va. Entonces, de todas estas pólizas, solamente con cuál voy a armar la cuenta? Con esta póliza. Con la prima. 522845. Exactamente. ¿Sí? Y el siniestro, ¿va? No. Fecha de pago, 1 de septiembre 23. No, yo estoy haciendo la cuenta julio 22, septiembre 22. Lo recupera en otro trimestre. ¿Ok? Esos son los pasos que tiene. Una vez que tienen individualizado, recién ahí se ponen a armar la cuenta. O sea que la fecha de pago recién la tomamos en cuenta cuando usted nos pida el trimestre, digamos. Claro, las fechas de emisiones de póliza y la fecha de pago de siniestros importan para saber en qué cuenta trimestral va a ser volcada la prima y recuperado el siniestro. Antes no me interesa la fecha de emisión, ni la fecha de pago del siniestro. ¿Estamos?
¿sí? Por eso les digo, practiquen, chicos, practiquen, porque esto después no lo vemos más hasta que venga el final. ¿Cómo pueden practicarlo? Cambiando, les vuelvo a decir, en un excedente también cambiando el premio de retención, cambiando el límite, cambiando la vigencia de las polis, cambiando la vigencia del contrato, ya tienen otro ejercicio, es otra cosa. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Entonces, para terminarlo, así armamos la cuenta. Si tenemos que armar entonces, si yo les pido este trimestre, ¿sí? ¿Cuál es la prima cedida de este trimestre? La prima cedida de este trimestre la establecí y la prima retenida es esta, ¿sí? Los 215.636,67. Es el único que va a entrar en este trimestre. Las otras entrarán en otro trimestre, en el trimestre siguiente. Por ejemplo, esta va a entrar en el trimestre que octubre 22, diciembre 22, por ejemplo. ¿Está? ¿Y acá qué le hacemos? ¿Qué le falta a esta cuenta? Comisión de REA. Otra cosa que cometen el error. Cuando yo digo arme la cuenta trimestral, es esto, armar esto. Algunos ni le dan bola a ese punto. O sea, me distribuyen esto y ahí terminó. Y no terminó el ejercicio. El ejercicio es, determine qué póliza y qué siniestro van cedidos o recuperados del contrato. Arme la cuenta trimestral del trimestre, es esto. Hasta que no me hagan esta cuentita, no está completo el ejercicio. Siniestros, vamos a poner siniestros. ¿Sí? Bueno, la prima ya la determinamos. La comisión, buscamos. No les puse, bueno, en este caso vamos a poner acá. Comisión de REA. Vamos a insertar una fila. Insertar, tiki tiki. Vamos a hacer que esta tenga 10%. Comisión más baja. Hoy, a ver, porcentaje. ¿Ok? Bueno, entonces la comisión del REA, ¿qué va a ser? La prima cedida por el 10% que tiene este contrato. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, siniestros. ¿Qué pasa? Este siniestro, ¿qué va a pasar? No entró. No entró. No. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el saldo? Saldo de la cuenta. Saldo del trimestre. 194.073. Es esto menos esto. ¿Sí? ¿Ok? Cuando el saldo de la cuenta es positivo, esto significa que es un saldo a favor del REA. ¿Sí? El saldo a favor del REA va a ser los 194.073. Si este saldo fuera negativo, ¿sí? Yo lo voy a inventar esto, ¿ok? Supongamos que la compañía tuvo mala suerte y tuvo siniestros por 250.000 pesos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este saldo? Va a ser este monto menos menos los siniestros pagados por cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Se dio vuelta, es negativo. Cuando el saldo es negativo, no es a favor del REA. Es a favor de la compañía. A favor, saldo a favor de la cedente. ¿Sí? Los saldos positivos de las cuentas trimestrales es saldo a favor del reasegurador. Cuando el saldo de la cuenta es negativo, es en contra del reasegurador, a favor de la cedente. ¿Cuándo se pueden producir saldos negativos en cuentas trimestrales? Cuando hay muchos siniestros a recuperar por cuenta. Cuando hay muchos siniestros pagados en ese trimestre por cuenta, que van por cuenta trimestral. ¿Sí, chicos? ¿El resto que está callado va bien? Sí, se entiende.
Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Me puede repetir, porfa? Cuando es saldo negativo, entonces eso queda para la cedente. Cuando es saldo negativo en una cuenta trimestral, lo que significa es que es a favor de la cedente. El reasegurador le tiene que pagar a la compañía de seguros. ¿Ok? Cuando el saldo es a favor, o sea, no es positivo, es la cedente le paga al reasegurador. ¿Estamos? Esta parte no es difícil, chicos. Tiene muchos pasos y muchas cuentitas, ¿sí? Pero no es difícil si ustedes tienen aceitado los conceptos. No hay forma que yo pueda engañarlos si los conceptos están bien firmes. ¿Estamos? Perdón, y dijo que cuando da negativo generalmente es porque hay muchos siniestros para pagar. Claro, exactamente. Fíjate, o sea, o lo que puede pasar también, o es esto que pasó acá, ¿sí? Los siniestros son mayores a la prima, o lo que puede pasar que a medida que estos siniestros se van alejando, cuando estas cuentas se van alejando de la vigencia, lo que puede pasar es que las primas, ya obviamente son primas pequeñitas porque son de endosos, ¿sí? Y haya muchos siniestros para recuperar. O lo que puede pasar es que una póliza tenga algún endoso negativo, ¿sí? Y eso hace que la cuenta trimestral de negativo. Si esta cuenta, por ejemplo, fuera, no sé, del julio 2024, septiembre 2024, posiblemente esa prima prácticamente no habría. O si hay, puede ser que haya una prima negativa. Entonces me va a generar una cuenta negativa. Si yo, pasado el trimestre, supongamos que este sea el trimestre, estamos alejados ya, ¿no? 2024, ¿sí? De incendio. Y lo más probable es que ya no tenga prácticamente movimientos esto, ¿sí? Tal vez, no sé, algo de RC, si es un contrato que cubre RC, ¿sí? Pero puede ser que la prima sea negativa, supongamos 1.800 pesos. Entonces, si yo tengo prima negativa, el saldo me va a dar negativo. Obviamente restándole la comisión, perdón, ¿no? Esto por el 10%. Que la comisión, ¿qué va a hacer? Va a pasar a ser positiva en vez de negativa. Si la prima es negativa, la comisión es a favor del reasegurador, la compañía devuelve comisión, ¿sí? Entonces lo que va a pasar, cuando hay prima negativa, ¿qué va a pasar? Que obviamente va a haber, menos. Ahí está. O sea, va a haber saldos negativos. O sea, el reasegurador tiene que devolver prima. De algún endoso, alguna póliza, alguna disminución, cancelación, algo que quedó que hace que ese trimestre dé prima negativa. Ok. No es lo más normal. No. No es lo más normal en el sentido, depende también mucho del ramo y depende de cuántos años estemos alejados de la vigencia original. ¿Sí? Okay. En la vigencia original, los trimestres de la vigencia original, es raro que pase que haya saldo negativo. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí. Puede venir un siniestro grande, un incendio que se pague dentro de la anualidad del contrato. Y ahí va a ser que en algún trimestre, ¿sí?, el saldo sea negativo. Lo más probable, la mayor probabilidad de que haya saldo negativo es a medida que nos vamos alejando de la vigencia original del contrato. ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Sí, pero a mí me queda una duda con respecto al REA. ¿Quién es ese porcentaje? ¿Quién lo establece? ¿Entre la aseguradora y el reasegurador o es por super? No te entendí. ¿Qué porcentaje de qué, Claudio? La comisión de REA, ese 10%. Sí. ¿Quiénes los ¿Quién lo acuerdan? establece?
No, eso es un acuerdo de las partes. La super no tiene nada que ver en esto. La comisión de reaseguro es algo bilateral. Es parte del acuerdo contractual. Es entre la compañía de seguro y los reaseguradores o el reasegurador, el que establece qué comisión de reaseguro va a tener este contrato. No, nada tiene que ver con la super. La super solamente se mete en el tema de la retención de la compañía, los porcentajes de retención de la compañía, en función a su capital. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, Jorge, Néstor, ¿cómo van con el tema? Bien, bien. ¿Sí? Igual, el porcentaje que le pasas al reasegurador, no te lo establece nadie, pero ¿alguien pone un límite? O si el reasegurador te quiere cobrar un 90%, te lo cobra de comisión. Acordate, Néstor, acá en lo que estamos viendo no es un tema de cobrar, porque la cesión de primas es a condiciones originales de póliza. ¿Eso qué significa? Que la cesión en los contratos proporcionales van a la tasa y a la prima original de la póliza. La tasa la pone la compañía, no la pone el reasegurador. La comisión. La comisión es un acuerdo bilateral entre la compañía de seguro y el reasegurador. Y el reasegurador en función a la prima de cesión, al tipo de contrato, a la compañía, a la evolución de los siniestros, dice, bueno, este contrato proporcional yo no te puedo pagar más de 10%. ¿Por qué? Y porque, mira, los años anteriores tuviste saldo negativo, tuviste pérdidas, la prima no es suficiente, es media insuficiente, ¿sí? Son varios condimentos que se tienen en cuenta. No es como las compañías de seguro que tienen una tabla donde le dicen al productor, bueno, mira, por una póliza de combinado familiar yo te pago hasta el 35%. No funciona así. Claro. Tampoco, a eso igual, tampoco tienen límite. Cobran lo que quieran. No. Los reaseguradores pagamos lo que queramos en función al análisis que hacemos de la cartera de la compañía. De todas formas, los contratos proporcionales, ¿sí? Generalmente, no significa que no haya excepciones, ¿sí, Néstor? Pero generalmente los contratos proporcionales no deberían tener una comisión mayor entre el 30, 35, 40%, ¿sí? De la prima cedida. Porque después vamos a ver que se agrega otro concepto que es participación utilidades, que lo vimos como ítem de un contrato proporcional que puede tener participación utilidades. Entonces, si vos das mucha comisión y encima da participación utilidades, al final la ganancia del reasegurador se queda sin cero. nada. Sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Una consulta, Rosana. Sí. Cuando hablamos de los plenos de retención, a ver si, por ejemplo, la suma asegurada de cualquiera de estas pólizas que teníamos era de 200 millones, ¿solamente entrarían los 150 millones o los 153 millones? No, si vos tenés una póliza de 200 millones, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es, bueno, yo sé que 153 tengo a nivel proporcional. Entonces, primero digo, bueno, tengo 200, no me entra todo, me entra 153. Entonces, ahí va otra cuentita adicional. ¿Cuánto es los 153 de los 200? ¿Sí? Bueno, tengo ese porcentaje, o sea, sé que el 90 y pico por ciento va al contrato excedente. Lo otro lo mando facultativo, lo busco por otro lado. Y dentro de esos 153 que mandaste, 3 millones va al pleno de retención y los 50 van al reasegurador. Ok, perfecto. Ahí sería el caso un poco de lo que la cuentita que hizo Mauricio originalmente. ¿Se acuerdan que quiso hacer la suma asegurada, ¿sí? O sea, el pleno de retención dividido los 53, los 153 o los 150? ¿Se acuerdan? Que dije, no, va sobre la suma asegurada porque no excedió la capacidad del excedente. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Siempre lo primero que se mira, o sea, también lo que se tiene en cuenta, obviamente, es la suma asegurada de la póliza. Si ya arrancás con que la suma asegurada de la póliza no entra
en el contrato cuota parte que tenés o en el contrato de excedente que tenés, ya sabés que lo primero que tenés que hacer es la división. O sea, ¿qué porcentaje mando a la parte contractual y qué porcentaje tengo que colocarlo en forma facultativa o de otra forma, o hacer coaseguro o lo que mejor quiera? Eso ¿Estamos? se puede hacer, o sea, yo en este contrato pondría 153 Sí. y los 47 millones lo puedo hacer restantes, en un ejemplo de 200 millones, lo puedo hacer en un facultativo, en un coaseguro, o inclusive en otro, puedo hacerlo en otro de excedente, en otro tipo. Si tenés, pero para hacerlo en otro excedente tenés que tener un primer excedente, segundo excedente. Si vos tenés el cuota paga, o sea, tenés este excedente que vimos y arriba tenés otro más, listo, lo mandás al otro que tenés. Ok, está bien. ¿Ok? Acuérdense que los contratos de excedente no son obligatorios. Entonces, lo que puede pasar es que la compañía diga, bueno, no, esto es plástico, yo no voy a meter en el segundo excedente, meto en el primero y saco a facultativo, no quiero exponer el segundo excedente. O acuérdense que los excedentes no son obligatorios, saturarlos ni exceder. Entonces la compañía puede decir, bueno, mira, yo no voy a, o sea, no voy a mandar toda la suma, si bien tengo un límite de 153, no voy a mandar todo el límite, voy a mandar una parte, que son los 3 millones de mi pleno de retención, y mando, no sé, 100 millones nada más. El resto lo saco facultativo. Clarísimo, gracias. Porque acuérdense, porque acuérdense que los excedentes no son obligatorios. Son obligatorios para el reasegurador tomarlos, pero no son obligatorios cederlo del excedente. El cuota parte sí es obligatorio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Va? Sí. Muy bien. Bueno, muchachada, con la parte práctica, sí, terminamos. ¿Sí? Salvo que ustedes me digan la clase que viene, que es el martes, que hay alguna duda puntual, pero ya no explico todo de nuevo. ¿Sí? Tienen que ser dudas puntuales sobre esta planilla que hicimos. Háganme caso, tómense media hora y cambien algunos montos y solitos hagan, aunque sean 2 ejemplos. ¿Sí? Y a ver si pueden llegar a una cuenta trimestral. Hola, Roxana. ¿Okay? Porque ya, sí. Jorge, ¿cómo anda? Roxana, en este caso, en este ejemplo que tenemos ahí, creo que faltó hacer la cuenta del siniestro, que sí entra dentro de la vigencia del seguro, que sería los 10.000 perfecto, lo hacemos, sí. Sí, me debo haber colgado con alguna otra cosa. No, tranqui, está bien. Sí, no, Sí. También estuvo bueno lo de la cuenta trimestral. En Sí. este caso que dividimos los 10.000 por el 5.36 y lo cedido. A ver, vamos. Claro, a ver, vamos a este siniestro, ¿sí? Este siniestro fue el 18 de agosto del 2023, ¿sí? O sea, y calza en esta póliza. Sí. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos el siniestro? Se paga el 1 de septiembre de 2023. Ahora, la fecha del siniestro, ¿qué pasó acá? Hubo un endoso. El siniestro, ¿dónde cae? ¿Cae en la póliza original o cae en el endoso? En la original. La fecha de siniestro cae en el inicio de la póliza, el original, o cae en el endoso. En la original. Cae en los dos, pero hay que aplicarlo, me parece, en la original, me parece. Bueno, el siniestro cae dentro del periodo, ¿sí? Del 10 de enero 2023 al 19 de septiembre 2023. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Con esa suma asegurada, ¿qué pasó con esa póliza de esa suma asegurada? Está en cero. Mientras que la póliza original fue cedida en proporción. Entonces, cuando tengo un siniestro así, lo que tengo que individualizar, este incendio en depósito, ¿sí? Se afectó primero a este endoso, ¿sí? Si tiene que ver este siniestro con el movimiento del endoso. Supongamos que sea una inclusión de ubicación, que en el endoso original no estaba.
Pero a partir de enero se incluyó una ubicación. Es el claro ejemplo. ¿Qué pasa? En esta ubicación, en esta póliza no estaba, pero en esta sí. Pero ¿y esta ubicación? ¿Qué pasó? Yo la cedí 100% al reasegurador. Entonces, este siniestro, ¿qué va a pasar? Lo voy a ceder en un 100%. ¿Por qué? Porque esta ubicación fue cedida, la prima fue cedida en un 100%. Porque no estaba en la póliza original. Profe, pero la vigencia del contrato de la póliza original no va de septiembre 2022 a septiembre 2023. Claro, por eso, Sí. ¿cómo me doy cuenta? Porque te das cuenta por la vigencia del endoso. Porque, es que coincide la vigencia final del endoso 0 con el endoso sí, 1. Entonces, sí, pero a ver, para eso tiene una vigencia el endoso. okay. Supongamos que, vuelvo a decirle, el claro ejemplo es, supongamos que con este endoso el asegurado incluyó una ubicación, ¿sí? Capdevila 2829, ¿sí? Que no tenía en la póliza original. Por eso hizo el endoso. Y se incendia, es un depósito, se incendia ese depósito. El endoso, si bien fue volcado, sigue la póliza original, el endoso, cuando lo distribuimos, ¿qué pusimos? Que era cero retención. Y entonces, si yo le mandé el 100% de la prima al reasegurador, lamentablemente este siniestro sigue a lo que hice con el endoso. Entonces, este siniestro va cero de retención y lo mandamos 100%. O sea, profe, cuando coincidan un endoso y un endoso original a fecha de fin de vigencia, se tiene en cuenta la fecha de emisión de cada una. Y claro, exacto, no, mire, ¿por qué miraron el fin? El fin de la vigencia... No, porque entraba en el contrato, no porque... Ah, ok, no. Igual el fin de vigencia no se mira mucho. Fíjense que no le tenemos mucha importancia. No le dimos tanta relevancia al fin de vigencia. Creo que aquí la trampita también sería el motivo del endoso, porque si le sacas el motivo en depósito y le dejas solo incendio, ese siniestro iría a la póliza. Ahí tengo que mirar un poco, ¿sí? Si esa ubicación fue que hubo un aumento solamente, pero ya existía. Entonces tengo que ver qué proporción le voy a mandar al reasegurador. Es un quilombo, perdón la expresión, es un verdadero quilombo, ¿sí? ¿Ok? Pero ahí ya tengo que hacer otra cuentita adicional. Porque ahí sí, de este Capdevila 2829, hubo una parte que sí le cedí y sí retuve. ¿Ok? Trampita, Mauricio, anotate. ¿Okay? Profe, o sea que más allá de la fecha de endoso que hayan hecho en esa póliza, supongamos que en ese caso no era un endoso y era una póliza, otra póliza. Sí. Ahí sí se tomarían los valores que corresponde, ¿verdad? Sí, si fuera un siniestro en este caso porque se cedió todo. Claro, supongamos que sea un siniestro a esta póliza original. ¿Sí? A esta. Un siniestro que afectó a esta póliza, no hubo un aumento ni nada, sino que estaba la ubicación de original, no le pasó nada, se incendió. Supongamos que sea esto mismo de depósito, pero le cambiamos la póliza. Le vamos a poner que es la 522-845/0, ¿sí? Y que el siniestro fue lo mismo. El 18, le vamos a poner 8, supongamos. O 02. El 02 de agosto del 23. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Esta póliza. Vamos a suponer que sea esta. El siniestro es de esta póliza, no de esta que tiene un endoso, que tengo que ver que la ubicación y las pita y la flauta. Esta del lleno, no estoy en ningún endoso, es de la póliza original el siniestro. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esto voy a agarrar la fecha del siniestro, 2 de agosto al 23. ¿Calza dentro de la vigencia de la póliza? Sí. Sí. ¿Esta póliza fue volcada a este contrato? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El monto del siniestro, ¿qué tengo que ir? Ir a buscar estos porcentajes. Entonces, ahí sí, siniestro retenido va a ser este porcentaje por los 10.000 pesos. ¿Y cuál va a ser lo cedido? Va a ser esto por el 10. ¿Sí? Y encima, ¿qué pasa con esto?
Esto fue, bueno, acá les cambié la fecha, creo, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno, este siniestro fue pagado el 1 de septiembre de 2023. Entonces, cuando haga la cuenta del trimestre, de ese trimestre, ¿sí? Este siniestro voy a recuperar, la compañía va a recuperar los 9.166,65. ¿Estamos? Sí. Por eso les digo que es un poco más enredado el excedente, mucho más administrativo, más jodido para decir. Y más jodido para las aseguradoras también encontrar errores, ¿sí? Imagínense, no me voy a poner a revisar póliza por póliza, cuánto fue cedido. Muy puntilloso, profe. Muy puntilloso, sí. Generalmente en los excedentes es donde más errores hay, pero los aseguradores asumimos que hay errores de cesión, hay errores, nada grave que no está contemplado porque hay errores a favor y errores en contra. Entonces, es muy, muy complicado la administración de los excedentes. Se compensa, exactamente. No somos tan quisquillosos. Pero se dan cuenta que no es tan fácil el excedente, es muy administrativo, muchísimo más administrativo. Perdón, profe. Sí, el tema es que le pifies un solo número, te cambia un montón de cosas. Obvio. Y aparte, claramente al final la sumatoria es más grande. Sí, la idea es tampoco, por eso hay muy poco, hay 2 compañías que tienen excedentes para ramos masivos. Tener un excedente para combinado familiar puede ser lo más desastroso que puede haber. Porque los combinados familiares la gente está aumentando, que aumenta, que esto, que el cuadrito, que esto, que la heladera que cambié, que el siniestro que se me quemó todo, el enorme quemó todo. O sea, 2 compañías en el mercado que tienen excedentes para combinados familiares. Llorar frente al Excel. ¿Qué? Te pones a llorar frente al Excel, digo. Sí, la verdad que de esas compañías recibo las cuentas trimestrales y ni las miro. Me interesa la cuenta trimestral, punto. Ni les miro el excedente, ni me manden el borderó que son 10.000, 8.000 hojas son. No, olvídate. Mientras dé positivo y si da negativo poquito tampoco me va a importar. Y la verdad, no hay tiempo de los asegurados, no tenemos tiempo de Mientras cierre el número está. Claro, más o menos 10% cláusula swing y seguimos de largo. ¿Sí? Ha pasado que me han mandado rectificaciones de las cuentas porque me han dicho que han cedido mal una póliza, pero generalmente eso salta en pólizas un poco más grandes, por ejemplo, integral de comercio, donde ya entra en juego el facultativo, entonces se dan cuenta que se dieron mal, que hicieron mal, y bueno, nada. Ok, les digo, está perfecto, no hay problema, rectificamos la cuenta. En la parte proporcional no somos tan quisquillosos. Sí. Perdón, Rosana. Pero en estos tipos de contratos, ¿se pierde también eso lo que está actualmente en la resolución del 2575, ¿no? O sea, de cesión y de retención. Porque acá, por lo que veo, no sé si es un ejemplo puntual que estamos poniendo, pero por lo que entiendo, se cede más del 75% quizás en un contrato. No. Estamos, no. Estás mezclando. No es confundiendo, pero estás mezclando. Lo que estamos viendo de los proporcionales es retención, cesión entre la compañía y los reaseguradores. Sí. Lo que yo comenté del 75 y 25 es cómo coloco ese 80% en el mercado de reaseguro. Son cosas diferentes. Una es qué porcentaje cede la compañía de seguro al reaseguro. Y una vez que establecí eso, ¿cómo ese 80%, supongamos, de nuestro ejemplo, ese 80%, cómo está colocado en el mercado de reaseguro? Está colocado un 25% con los locales y un 75% lo mando afuera. Pero eso es referido a cómo está colocado la cesión del cuota parte a nivel de reaseguro. Ok, por eso. Quería preguntar para saber si justamente estaba mezclando. Sí. Porque acuérdense que, o sea, todo esto que estamos viendo, ¿sí? Estamos de cara, o sea, es la compañía de cara al reaseguro, que está diciendo, yo puedo retener 20% por el capital que tengo y tengo que sí o sí ceder el 80% porque tiene que sumar 100%. Pero después ese 80% es donde nos colgamos todos los reaseguradores a decir, bueno, yo participo
Por ejemplo, ACR participa con el 10%, parte del 80% cedido. Hannover participa con el 20% del 80% cedido. Swiss Re participa con el 10% del 80% cedido. ¿Estamos? Okay, en este tipo de ejemplos asumiríamos que esto es el 80%. Vamos a suponer, ¿no? Supongamos en este ejemplo que tenemos nosotros, ¿sí? De este 80% que va al reaseguro, acá esto es lo que hay que colocar en reaseguro. Esto es el 80% es lo que tiene que estar colocado en un 100% a nivel de reaseguro. Entonces acá empezamos todo, decimos, bueno, ACR toma, por ejemplo, vamos acá, como si fuera una pizarra. ACR toma un 10%, ¿sí? Parte del 80%, ¿sí? No sé, Hannover toma el 30%. Swiss Re toma otro 30%. ¿Cuánto tenemos acá? 70, ¿sí? Y Navigator toma otro 30%. Entonces, ¿cuánto suma esto? 100%. ¿100% del qué? Del 80% cedido. Entonces, así está colocado este contrato cuota parte, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Si fuera acá, ¿cómo es? Si cambio la retención o cambio la cesión, obviamente tiene que sumar 100% de la cesión. ¿Sí? Sí. Esto puede ser, acuérdense, siempre va a pasar en cualquier contrato de reaseguro y en el facultativo también, tiene que sumar entre todo, entre la retención de la compañía y todo el reaseguro posible, tiene que completar la suma asegurada de la póliza. Después, ¿qué va a pasar? La compañía va a tener que armarle una cuenta para hacer, una cuenta Navigator, una cuenta Swiss Re, una cuenta Navigator, ¿sí? O sea, esta cuenta trimestral es al 100% de la cesión, al 80%, o sea, al 80% cedido. Ahora, después cada uno tomamos nuestro porcentaje en función a cómo fue colocado el contrato. ¿Sí? ¿Ok? Esta es la cuenta, digamos que a la cesión del reaseguro. De esta cuenta, cada uno va a tomar su partecita en función a la participación que tomó. ACR se va a quedar con un 10% de ese saldo, Hannover con un 30%, Swiss con un 30% y Navigator con un 30%. ¿Estamos? Pero todos vamos a estar colgados de esta cuenta. Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachada? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Todo bien. Bueno, esto, o sea, la parte práctica, entonces, de lo que es cuentas trimestrales, terminamos, ¿sí? Ya son 9:25. Vamos a empezar el martes, ¿sí? Con la parte de wording, ¿sí? La documentación. Empezamos a entrarnos en el mundo de la documentación que se necesita y que pide la super, que respalda esto que estuvimos viendo hasta ahora. Todo lo que estuvimos viendo es lo teórico, ¿sí? Cómo es el contrato, qué función tiene, para qué sirve, cómo se reparte, la cuenta, el borderó. Bueno, pero todos esos condimentos lo vamos a volcar en lo que se llaman los contratos, el wording. Que acuérdense que en el mundo del reaseguro no existe póliza. En el mundo del reaseguro no hay que hablar de póliza. Lo que se firma entre la compañía de seguros y los reaseguradores, ¿sí? Se llama wording en la parte de contratos automáticos. Ahí se van a establecer condiciones generales y las condiciones particulares, pero nada tienen que ver con el formato, con lo que ustedes tienen en su cabecita de todo lo que son las pólizas, la póliza de auto, de incendio, de seguro técnico, de transporte, de vida, nada tiene que ver con ese mundo, ¿sí? Tiene condiciones y particulares, pero de reaseguro. ¿Ok?
Entonces, el martes ya vamos a adentrarnos, vamos a ver un wording, en la parte un poco más pesada, ¿sí? Porque hay que estar leyendo cláusulas, ¿sí? Como pasa en las pólizas, viene la parte media pesada, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámica que se pueda, pero lamentablemente, lo que le digo todas las clases, este wording del cuotaparte lo vamos a ver cláusula por cláusula y lo que significa cada cosa, ¿sí? Cuando vamos cambiando de contratos, vamos a ver solamente las diferencias, para no hacerlo tan pesado el tema de clausulados. Con lo cual, el wording de proporcionales va a ser pesado, en el sentido que vamos a ver cláusula por cláusula. Estaría bueno que ustedes lo tengan para que se anoten todos los comentarios al lado de cada artículo. No me importa que ustedes se acuerden el número de artículo del wording, ¿sí? Porque eso va a cambiar de acuerdo al wording. Pero sí me interesan los conceptos de las cláusulas que considero que son importantes para la parte contractual. ¿Sí? Entonces está bueno que se anoten al lado de cada cláusula lo que voy aclarando de cada una de ellas, y en el examen van a tener que hablar o fundamentar 3 cláusulas que figuran en los wording, en los textos contractuales. Con lo cual, a poner atención. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchachada, entonces, Sí, o sea, ya no volvemos más a la parte de práctica ni nada. El martes arrancamos con dudas, si las hubiese, y directamente con el wording de los contratos proporcionales. ¿A qué hora nos conectamos? ¿En los cuartos o a las 8? No, mientras yo no les diga que cambie el horario, siempre el martes nos conectamos a las 8. Cuando sea que cambio algo, porque quiero agregar por algún motivo, yo les aviso. O cuando no vengo, ya vayan pensando que el jueves 27 no vamos a tener clase, con lo cual el martes siguiente vamos a empezar 7:45 para recuperar un poquito. Pero mientras yo no diga nada, el martes nos conectamos a las 8 como cualquier otra clase. Perfecto. ¿Estamos? Bárbaro, Perfecto, sí, profe. sí. Buen fin Bueno, de- bárbaro, chicos.